Durante 12 días, el nombre de Lorena Jacqueline Morales Valencia fue sinónimo de angustia, de impotencia, de rabia contenida. Desapareció sin dejar rastro en una ciudad acostumbrada al ruido, al tráfico y a los casos que se archivan sin resolver. Pero esta vez fue distinto. Esta vez hubo imágenes, hubo vídeos, hubo testigos. Y detrás de todo, hubo presión. Una presión que escaló hasta llegar a Omar García Arfuch, quien no se detuvo hasta encontrar el cuerpo. Hasta que el silencio dejó de proteger al culpable. El hallazgo fue brutal. Lorena no apareció caminando. No fue encontrada en un hospital. Estaba encerrada, oculta, descompuesta dentro de una maleta. Abandonada como si fuera basura. Como si su vida no valiera nada. El responsable, según las autoridades, no fue un desconocido, no fue un agresor aleatorio. Fue su jefe. El hombre en quien confiaba. El que todos los días la saludaba, el que le daba órdenes, el que fingía normalidad mientras ocultaba el crimen más atroz. Juan Antonio N. no solo es el principal sospechoso. Es el rostro de una violencia disfrazada de respeto. En los vídeos de vigilancia, se le ve arrastrando el cuerpo de Lorena, envuelto en bolsas negras, cruzando pasillos, metiéndolo en un coche. Sin prisa. Sin culpa aparente. Como si fuera parte de una rutina. Como si nadie fuera a preguntarle jamás qué hacía con ese bulto pesado en brazos. Esa frialdad, ese cálculo, ese desprecio por la vida, es lo que vuelve este caso tan insoportable. Pero lo más indignante no fue solo el crimen. Fue lo que vino después. La lentitud. El silencio. La falta de acción. A pesar de las pruebas, a pesar de los indicios, a pesar de que los vecinos sabían, de que los familiares sospechaban, pasaron días sin órdenes de arresto. Sin cateos. Sin movimiento. Como si alguien estuviera esperando que el caso se enfriara. Como si la vida de Lorena valiera menos que el prestigio de una empresa o el protocolo burocrático de una fiscalía. Y ahí fue donde intervino Arfuch. Porque este caso se hizo viral. Porque la presión mediática lo arrastró a la primera línea. Porque alguien tenía que hacer algo, y hacerlo ya. Fue él quien rompió el cerco. Quien impulsó la orden de búsqueda. Quien empujó la captura del presunto feminicida. Quien dejó claro que, por lo menos en este caso, no habría impunidad. Y aunque eso no devuelve la vida de Lorena, aunque eso no borra el horror de sus últimos momentos, por lo menos manda un mensaje, que matar no será invisible. Que esconder un cuerpo no te convierte en inocente. Los vecinos sabían. Lo vieron entrar y salir con maletas. Escucharon ruidos. Notaron la ausencia. Algunos hablaron tarde. Otros callaron por miedo. Pero los datos estaban ahí. Los patrones eran evidentes. Los movimientos no cuadraban. Y aún así, el sistema fue más lento que el asesino. Googleó cómo deshacerse de un cadáver. Buscó cómo evitar rastros. Investigó formas de limpiar escenas del crimen. Todo eso antes de cometerlo. Todo eso como si estuviera armando un plan lógico, sistemático, consciente. Y nadie lo detuvo a tiempo. Este crimen no es solo un feminicidio más. Es un reflejo de lo enfermo que está el sistema. Porque Lorena no murió en la calle, ni en la oscuridad. Murió en un entorno laboral. En un espacio que debería haber sido seguro. Murió a manos de quien debería haberla protegido. Y eso rompe cualquier narrativa institucional sobre prevención, igualdad o protocolos de género. Porque si tu jefe puede matarte, meter tu cuerpo en una maleta y moverse con impunidad durante casi 2 semanas, entonces no estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de un país en ruinas. Lo más inquietante no fue la frialdad con la que Juan Antonio arrastró el cuerpo de Lorena. Lo más inquietante fue la normalidad. El edificio siguió en silencio. Nadie preguntó nada. Nadie detuvo el movimiento de maletas pesadas a deshoras. Nadie tocó una puerta para preguntar por qué olía extraño, por qué Lorena no regresaba, por qué las cámaras mostraban a su jefe en horarios en los que no debía estar ahí. Nadie. Porque en este país, el miedo se impone incluso sobre la evidencia. Porque ya hemos aprendido a no intervenir. A mirar a otro lado. A no meternos en problemas. Pero esta vez el silencio fue cómplice. Esta vez, el silencio le dio días enteros al asesino para borrar rastros, mover el cuerpo, justificar ausencias. Incluso le dio tiempo para fingir preocupación. Porque después del crimen, Juan Antonio aún siguió en funciones. Hablaba con compañeros. Publicaba en redes. Sonreía en la oficina. Se mostraba como si nada hubiera pasado.
El cadáver ya estaba escondido, pero él seguía con su vida. Como si la muerte de Lorena fuera apenas un trámite más que debía disimular. El día que encontraron su cuerpo, el hedor ya era insoportable. No solo el hedor físico. El moral. El institucional. Porque los días de espera, de omisión, de papeleo inútil, pesan más que las horas de horror que vivió ella. Y esa espera fue responsabilidad de todos los niveles. De los que no firmaron a tiempo. De los que no salieron a buscarla. De los que dudaron de su familia. De los que pensaron seguro se fue con alguien. Porque así funciona el machismo estructural, se disfraza de duda, de protocolo, de burocracia. Y mientras tanto, las mujeres siguen muriendo. La captura de Juan Antonio no fue un mérito espontáneo. Fue el resultado de una presión social asfixiante. Las redes explotaron. Las calles se llenaron de fotos. Las amigas de Lorena pegaron carteles por toda la ciudad. Su madre tocó cada puerta, llamó a cada medio, buscó en cada esquina. No descansaron. Y eso fue lo que los obligó a actuar. No la evidencia. No la ética. La presión. Porque en México, la justicia camina más rápido cuando tiene una cámara encima. Las búsquedas en Google de Juan Antonio antes del crimen son tan aterradoras como reveladoras. No buscaba inspiración, buscaba impunidad. Quería saber cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo. Cómo evitar rastros de sangre. Qué químicos utilizar para neutralizar olores. Cómo deshacerse de pruebas digitales. Estaba preparando todo como si se tratara de una rutina clínica. No hay pasión desbordada. No hay crimen impulsivo. Hay planeación. Hay método. Hay mente fría. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Porque este no fue un crimen por celos, por enojo, por arrebato. Fue un acto de poder. De control. De supremacía. De creer que podía hacer lo que quisiera con el cuerpo de una mujer sin enfrentar consecuencias. Y durante varios días, así fue. Porque tuvo tiempo. Porque supo cómo moverse. Porque aprovechó cada error institucional para esconder la verdad. Hasta que todo se desbordó. El lugar donde escondió el cuerpo no era un basurero, ni una barranca, ni una carretera. Era un lugar cerrado. Urbano. Cerca de todos. Eso dice mucho. Dice que no tenía miedo. Que confiaba en que nadie lo iba a buscar ahí. Que la impunidad era su aliada. Que los protocolos de desaparición no le quitaban el sueño. Que en su mente, el crimen estaba resuelto desde antes. Él ganaba, ella desaparecía, el sistema callaba. La familia de Lorena ha tenido que enfrentarse a la crueldad del proceso judicial. No solo perdieron a su hija. También han tenido que soportar versiones oficiales tibias, titulares mal redactados, funcionarios que les piden paciencia, declaraciones absurdas que insinúan que quizás ella se fue sola, o ella tenía problemas. Como si matar a una mujer necesitara excusas. Como si los antecedentes de ella pudieran justificar la violencia de él. Mientras el cuerpo de Lorena Jacqueline era retirado en una bolsa forense, los celulares grababan. No por morbo. Por impotencia. Porque era la única forma de asegurarse de que el caso no se archivara. De que no lo maquillen. De que no digan después que no fue feminicidio, sino conflicto laboral, ausencia voluntaria o cualquier otra frase que tanto les gusta usar a los voceros que nunca pisan una escena del crimen. Y es que cada vídeo, cada fotografía, cada grito afuera del edificio donde fue encontrada, es un acto de resistencia frente a un sistema que ha aprendido a ignorar. En la calle, el nombre de Lorena ya no es solo el de una víctima. Es un símbolo. Porque el dolor que dejó no se quedó en su familia. Se extendió. Lo sintieron sus vecinas. Lo sintieron las trabajadoras que cada mañana se levantan con miedo de volver a casa. Lo sintieron los colectivos feministas que llevan años cargando cruces rosas sin ser escuchadas. Lo sintieron incluso aquellos que pensaban que estas cosas solo pasaban en otros lados. Porque este crimen no ocurrió en un paraje aislado ni en una zona sin ley. Ocurrió en plena ciudad. En oficinas. En zonas habitadas. A plena luz. Y el sistema volvió a fallar. Porque cuando una mujer desaparece en México, el tiempo no corre a su favor. Cada minuto es pérdida. Cada trámite es una demora que podría costarle la vida. Y aún así, el primer día nadie la buscó. El segundo día tampoco. Tuvieron que pasar horas, publicaciones virales, presión en redes, para que alguien firmara un documento. Para que alguien pidiera una cámara de seguridad. Para que se hiciera lo obvio, investigar.
El caso ha destapado una cloaca que nadie quería abrir. Porque no es solo Juan Antonio. Son los protocolos que no funcionan. Las fiscalías que filtran información. Los agentes que se burlan de las víctimas. Los medios que insinúan que ella provocó algo. Es toda una cadena de omisiones que hace posible que un hombre pueda desaparecer a su empleada sin que nadie lo detenga por más de una semana. Y eso no es solo crimen. Es colapso institucional. Ahora Juan Antonio está detenido. Pero la pregunta es, ¿y los demás? ¿Quiénes supieron y callaron? ¿Quiénes lo encubrieron? ¿Quiénes no hicieron su trabajo? ¿Quiénes filtraron versiones falsas a los medios para confundir a la opinión pública? Porque si solo se castiga al ejecutor directo y se deja libres a los cómplices por omisión, entonces no hay justicia. Hay simulacro. Hay cortina de humo. Los colectivos de mujeres no han dejado de marchar desde que se encontró el cuerpo. No piden venganza. Piden verdad. Piden garantías. Piden que el caso de Lorena no se convierta en una carpeta polvorienta como tantas otras. Porque saben que si no hay seguimiento, todo esto puede terminar en la impunidad. Ya lo han visto antes. Ya lo han vivido. Y por eso exigen con fuerza. Porque no pueden confiar en un sistema que les ha fallado tantas veces. Y al mismo tiempo, hay una rabia social que crece. Porque este caso no es el único. Porque mientras se viralizaba el nombre de Lorena, otras mujeres desaparecían en otros estados. Otras madres comenzaban su propio viacrucis. Otros vecinos callaban. Otros jefes abusaban de su poder. Y eso duele. Porque muestra que no basta con un solo arresto. No basta con un solo operativo. Hace falta una revolución judicial, una reforma real, un cambio profundo. Y ese cambio solo es posible si cada crimen deja una marca. Si no lo dejamos pasar. Si hablamos de Lorena hoy, mañana, la próxima semana, y todas las veces que sea necesario. Porque el silencio fue el mejor cómplice de su asesino. Y el ruido, este ruido que hacemos con palabras, con imágenes, con denuncias, es la única herramienta que queda para frenar esta epidemia de muerte. Lorena Jacqueline no solo fue asesinada por su jefe. Fue asesinada por un modelo. Un modelo que normaliza la subordinación total en los espacios laborales. Que permite que un hombre tenga poder absoluto sobre la vida de una mujer solo porque tiene un cargo más alto, una llave, una oficina, una promesa de ascenso. Un modelo donde las bromas incómodas se toleran, donde los toques accidentales se ignoran, donde las amenazas se disfrazan de advertencias, y donde la obediencia se exige como parte del contrato. Ahí, justo ahí, empieza el crimen. Mucho antes de que una maleta se cierre. Y esa estructura no está solo en las empresas. Está en cada institución que no capacita a sus empleados. En cada reclutador que no pregunta antecedentes. En cada oficina que prefiere no meterse cuando alguien denuncia acoso. Está en los pasillos donde se calla, en las juntas donde se omite, en los grupos de WhatsApp donde se burlan. Está en los comentarios como "no exageres, no pasó a mayores, así son los hombres". Ahí se construyen los futuros feminicidios, en la impunidad diaria, en la ceguera colectiva, en la cobardía institucionalizada. Por eso, el caso de Lorena no debe tratarse como un hecho aislado. Es el resultado de años de permisividad. De una cultura que premia la violencia sutil, que descarta los límites, que convierte el abuso en rutina. Y eso es lo más urgente de desmontar. No basta con capturar a un asesino. Hay que desmantelar todo lo que lo protegió. Desde los cómplices visibles hasta los que callaron en nombre del buen ambiente laboral. Los testimonios que han surgido tras el crimen son estremecedores. Compañeras que recuerdan momentos incómodos. Mujeres que vieron cómo él cruzaba ciertas líneas pero no sabían cómo actuar. Trabajadoras que hoy confiesan que ya lo habían denunciado de forma informal pero nadie les hizo caso. ¿Por qué? Porque mientras no haya una víctima directa, el sistema no reacciona. Porque mientras no haya un cuerpo, todo se convierte en exageración. Porque para muchas instituciones, el acoso no existe hasta que se transforma en sangre. Y en paralelo, mientras avanza el proceso judicial, los medios ya comenzaron a contaminar el relato. Algunos titulan con frases ambiguas. Otros cuestionan las decisiones personales de Lorena. Algunos incluso se atreven a publicar imágenes privadas. La revictimización empezó. Porque en este país, muchas veces el cadáver tiene que defenderse. Tiene que demostrar que era inocente, que no provocó, que no merecía morir. Como si la carga de la prueba fuera también de quien ya no puede hablar. Pero lo más absurdo es que seguimos viendo estos crímenes como excepción,
cuando en realidad son parte de un patrón. Un patrón de poder, de silencio, de control. Un patrón que se repite en oficinas, escuelas, hospitales, fábricas. Y mientras sigamos sin nombrarlo como sistema, seguiremos enterrando mujeres una tras otra, mientras el Estado apenas mueve los labios para fingir que algo está cambiando. El impacto del crimen ha llegado hasta las calles, pero también hasta los hogares. Miles de madres han comenzado a hablar con sus hijas. Miles de jóvenes han compartido sus historias. Miles de hombres han callado incómodos porque saben que alguna vez hicieron algo parecido a lo que hoy condenan en redes. Y eso también es parte del cambio. El ruido, la incomodidad, la grieta. Porque solo incomodando se quiebra una estructura podrida. Solo rompiendo la calma se obliga a actuar. La familia de Lorena sigue pidiendo justicia. Pero también pide que no la olviden. Que no la reduzcan a una estadística. Que no se use su rostro solo como bandera temporal. Piden algo más complejo, memoria. Y memoria significa compromiso. Significa que cada vez que hablemos de acoso, pensemos en ella. Que cada vez que veamos a una mujer nerviosa en su lugar de trabajo, no le digamos tranquila, sino te creo. Que cada vez que un jefe abuse de su poder, haya alguien que le diga no más. El cuerpo de Lorena ya fue enterrado. Pero su historia sigue abierta. Porque hay crímenes que no terminan cuando cae el telón del proceso judicial. Hay crímenes que se convierten en cicatrices sociales. En heridas abiertas que duelen en todas partes. En la casa donde ya no vuelve, en la silla vacía de la oficina, en el silencio de los grupos de WhatsApp donde antes mandaba memes, en el armario que quedó lleno de ropa que ya nadie usará. En los sueños de su madre. En la garganta de sus amigas. En la rabia que arde cada vez que alguien dice algo habrá hecho. Y es que nadie te prepara para vivir en un país donde desaparecer en tu horario laboral puede terminar en una maleta. Nadie te enseña a detectar a un asesino con corbata. Nadie te explica cómo seguir adelante cuando descubres que tu trabajo, tu rutina, tu jefe, tu entorno más inmediato, puede ser una trampa. Una jaula disfrazada de estabilidad. Porque lo de Lorena no fue un crimen pasional, ni una excepción. Fue el resultado lógico de una cultura que enseña a los hombres a sentirse dueños. Dueños del tiempo de las mujeres. De sus movimientos. De sus decisiones. De su cuerpo. Cada marcha que ha salido en su nombre tiene algo en común, el silencio tenso antes del grito. Ese silencio cargado de lágrimas contenidas, de impotencia acumulada, de miedo convertido en furia. Y luego, el estallido. El grito que lo rompe todo. El nombre de Lorena gritado una y otra vez como un acto de resistencia, como una forma de decir aquí estamos, esto no se ha acabado, no vamos a dejar que pase otra vez. Porque esa es la única justicia que todavía se puede construir desde abajo, la justicia de no olvidar. Pero mientras las calles arden con dolor, dentro de las instituciones todo es más frío. Más lento. Más técnico. Se abren carpetas. Se toman declaraciones. Se revisan vídeos. Y en algún escritorio, alguien ya comenzó a clasificar el caso en un expediente numerado. Feminicidio 1478 del año. Una hoja más. Un nombre más. Un archivo que quizás algún día usen en una estadística de crímenes resueltos. Como si encontrar un cuerpo fuera suficiente. Como si un arresto pudiera devolverle el aire a sus pulmones. Y mientras eso pasa, miles de mujeres siguen trabajando con miedo. Siguen obedeciendo jefes que las incomodan. Siguen callando después de frases ofensivas. Siguen soportando condiciones laborales que las reducen a cuerpos útiles, intercambiables, descartables. Porque denunciar sigue siendo un riesgo. Porque hablar todavía significa exponerse. Y porque el caso de Lorena no fue un accidente, fue un mensaje. Un mensaje brutal que muchas recibieron como advertencia. Los medios ya se preparan para cubrir el próximo crimen. Las autoridades ya ensayan respuestas para futuras tragedias. Todo se vuelve rutina. Y ahí está el peligro. En la rutina. En la costumbre. En acostumbrarse a la muerte. En ver maletas con cuerpos y pensar otra más. Por eso hablar de Lorena sigue siendo urgente. Por eso repetir su historia una y otra vez es un acto de rebeldía contra el olvido. Cada persona que vio las imágenes del caso y no volvió a dormir igual, ya cambió. Cada mujer que decidió confiar más en su intuición, ya se protegió. Cada colectivo que marchó con su nombre pintado en la espalda, ya la volvió símbolo. Porque eso es lo que los criminales no entienden. Pueden matar un cuerpo, pero no pueden borrar la huella que deja una vida rota de forma injusta.
No pueden matar la memoria colectiva que nace cuando el dolor se transforma en lucha. Y esa lucha no es de un solo día. No se termina con un juicio. No se apaga con una sentencia. Es una lucha de todos los días. De cada mirada que se alza. De cada silencio que se rompe. De cada oficina que se cuestiona. De cada protocolo que se reforma. De cada empresa que se atreve a revisar sus jerarquías. De cada hombre que se atreve a revisarse a sí mismo. Porque el feminicidio no empieza con una maleta. Empieza mucho antes. Empieza en la educación. En el lenguaje. En el poder no regulado. En la impunidad normalizada. Gracias por seguir escuchando. Por no apartar la mirada. Por permitir que esta historia siga teniendo eco. Porque sólo así, en el eco persistente de quienes no callan, puede empezar a nacer la justicia que nos deben. A Lorena. A su madre. A sus amigas. A todas.